Ayuda al Señor, vamos a continuar con el estudio de 1 Timoteo. Si me acompañan a 1 Timoteo 3, desde el versículo 1. Vamos a meditar que no nos habla el Señor hoy a través de su palabra. ¿Tenemos? Dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Amén. Los hermanos que hemos venido escuchando. El hermano Pablo David compartió dos predicas muy bonitas acerca del obispado y acerca del diaconado hace poco. Entonces yo no quise resumirlo tanto y quisiera compartir esta porción de la palabra y a ver qué nos muestra el Señor. El Señor tiene en su infinita misericordia, como hacía con los apóstoles. Cada uno de los apóstoles en su epístola, aunque estaban en el mismo sitio la mayoría de veces, y el Señor compartió, cada uno veía lo que el Señor compartía desde un ángulo distinto. Por eso es que los cuatro muchas veces dicen que los apóstoles se contradicen, pero no es que se contradigan, sino que cada uno captó algo que el Señor les estaba mostrando desde distinto ángulo. Entonces, la misericordia del Señor nos permite ver otro ángulo de lo que nosotros, hermano Pablo David, ya había compartido. Amén, hermanos. Primer versículo. 1 Timoteo 3:1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. El anhelo de ser obispo es bueno, pero también es algo que nace en el corazón del hombre, a través del Espíritu Santo. Es algo que el Señor le coloca a ciertos hombres. La palabra dice que ojalá fueran todos, pero es algo que se empieza a ver y anhelar en el corazón del hombre. Muchos hermanos que han comenzado simplemente asistiendo y ven la necesidad de una silla, de arreglar una silla, de servir al hermano, de ayudar al hermano, van tomando esa conciencia y ese don que el Señor les da, de servir al Señor, de buscar y crecer espiritualmente. Porque otras veces lo podemos tomar por el otro lado, de que en el anhelo de ser obispo es para llegar a tener un puesto, un título. Y eso lo hacemos es en la carne, hermanos. Es el hombre que anhela tener un puesto dentro de la iglesia, que hay algo que sea sobresaliente, está queriendo satisfacer su carne, no lo que el Señor lo ha mandado a hacer.
Cuando nosotros, la palabra dice que es bueno, que es buen deseo anhelar eso. Pero ¿con qué anhelo o con qué interés lo vamos a hacer? ¿Para servirle a los hermanos o para que los hermanos me sirvan a mí? Debemos entender que el puesto de obispo o anciano no es un honor ni un puesto, es un trabajo de servicio. O sea, el día que la palabra obispo significa supervisor o uno que ve por encima o anciano. Por lo general nosotros conocemos aquí en la iglesia como ancianos, casi no todos utilizamos la palabra de obispo, pero tiene la misma connotación. Es bueno, pero también hay que tener en cuenta y dar testimonio de los hermanos que ya cuando un hermano, el Señor le permite llegar a ser anciano en una iglesia, trae grandes, ¿por qué decirlo? Grande carga a su como persona. ¿En qué sentido? Porque aparte que tiene que dominarse él, dominar su orgullo, sus problemas con su trabajo, con su pecado, tiene que lidiar, si es casado, con el de su esposa, con el de sus hijos, y aparte de ese, con lidiar con los problemas de los hermanos o a los que él va a pastorear. Hay una parte que la palabra dice que los ancianos sean dignos de doble honor. Y hasta ahora pienso por ese sentido, porque aparte que tiene que lidiar con sus problemas, los de su familia, también tiene que tratar de ayudarle y a resolver los problemas a los hermanos. Amén, hermanos. Me acompañan a Mateo 20, versículo 25. Dice la palabra: entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Entonces, en el anhelo que hay en el corazón de cada hombre que quiere ser anciano u obispo de la iglesia del Señor, tiene que haber ese anhelo de servir a los hermanos, de ayudar a los hermanos y no de que le vayan a servir. Cuando un hermano, una persona quiere obispado para que los hermanos le sirvan, eso es lo que hace el mundo. El mundo nosotros queremos tener un puesto para estar sobre otras personas y que nos sirvan o nos ayuden que nos estén sirviendo a nosotros. Pero en la iglesia del Señor, el Señor mismo nos dice que es al contrario. Aquel que quiere ser grande entre vosotros sea el que sirve. Y ese es un ministerio que el Señor da. La iglesia no puede nombrar ancianos por su carácter, porque es amable, porque es, como decimos nosotros, buena gente, porque es carismático, sino tiene que ser un llamado del mismo Señor. Tiene que ser guiados por el Espíritu Santo. Si me acompañan en Hechos 13, 2, 4. Hechos 13 desde el versículo 2. Hechos 13, 2. Sí. Dice la palabra: ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Mire que aquí no fue ni Pablo ni Pedro, sino el mismo
Espíritu Santo. Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Entonces aquí nos muestra cómo es que son nombrados los ancianos en la iglesia. Tiene que ser un llamamiento del Espíritu Santo. No es por obra de hombres, no es por un concilio de hombres, no es porque nos reunamos y veamos que tal hermanito ha sido buena gente, se va bien con todos, ayuda en una cosa u otra. Lo puede hacer el hermano, pero hasta que no seamos guiados por el Espíritu Santo, no se puede nombrar ancianos, hermanos. Amén. Volvamos a 1 de Timoteo, versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Cada uno de estos requisitos los vamos a ver y vamos a mirar cuán grandes son para nosotros en la carne. Amén, hermanos. Irreprensible. Esa palabra quiere decir que no tenga tacha, que no tenga mancha. Pero sabemos que nadie puede vivir por encima del pecado. Todos pecamos. Hasta los más grandes hombres del Señor que ha utilizado pecaban. Pero tiene que, sobre ese pecado, el obispo o anciano tiene que vivir con sus pecados perdonados. O sea, cada vez que él peca en su conciencia, el Espíritu Santo tiene que guiarlo a pedir perdón, a postrarse delante del Señor y ser intachable. Cada vez que un hermano que es anciano de cada una iglesia, él también tiene sus problemas, sus pecados, porque la palabra dice que ninguno es perfecto, solo el Señor. Todos los hombres tenemos pecados, pero él, por la ayuda del Señor, tiene que tratar en lo posible de no pecar, de ser alguien intachable, que no se halle mancha en él. Amén, hermanos. La otra condición: marido de una sola mujer. Ya en sobreentender que tiene que ser fiel a su esposa, que no tiene que, en la época de que vivía Pablo, era muy común que tuviera su esposa y sus concubinas, o varias mujeres. En nuestra época no, en nuestra época es que puede tener su esposa, su amante, el obispo tiene que ser marido de una sola mujer, tiene que ser fiel. Prudente, la tercera condición. Es una persona que actúa con moderación o cautela, de buena conducta, que no realice acciones dudosas. El obispo tiene que ser una persona que cada vez que vaya a hablar, sobre todo con las hermanas, tiene que ser prudente cómo las mira, cómo se dirige a ellas, cómo las aconseja. Tiene que ser una persona de muy buena conducta, porque una mirada de un hombre puede ser mal interpretada. Así el anciano o el hermano no lo quiera hacer, pero se puede dar para mala interpretación tanto de la hermana o como la esposa del hermano anciano. Entonces hay que ser muy prudentes en lo que se hable o como se mire. Amén, hermanos. La siguiente, sobrio. Significa serio, sensato, de buen juicio, una persona que toma las cosas en serio en el cargo que ocupa. O sea, cuando un hermano es llamado a ser anciano, tiene que ser responsable, llamémoslo así, en el puesto que el Señor le ha colocado, porque es que no está dirigiendo la Junta de Acción del barrio, no está
ejerciendo aún el puesto de gerente de una empresa. No, está administrando las cosas santas, la iglesia de Dios, el pueblo de Dios. Entonces ahí es donde tiene que ser un hermano sobrio, decoroso. Estuve un hermano que tiene que ser muy prudente referente a las cosas y normas de la sociedad. O sea, una persona que ande bien delante de todo el mundo. Y sería un complemento de las anteriores. Hospitalario. Que esté dispuesto a compartir su hogar y su mesa con aquellos que le visitan, en especial que vienen a colaborar con la iglesia y las cosas del Señor. O sea, tiene que ser un hermano que esté dispuesto, que vienen hermanos de otras ciudades, a hospedarlo, a recibirlo. Aún hermanos que de la misma iglesia, que estén en necesidad, tiene que abrir sus puertas para hospedarlos. Es muy... En la iglesia, no es bueno que un hermano que venga a trabajar en la obra del Señor se quede en un hotel, por más 5 estrellas que sea. Nosotros, en especial el anciano, tiene que abrir las puertas de su casa para hospedar a los hermanos, no importa su condición económica. El hermano que viene se puede hospedar en un hotel 5 estrellas por su cuenta, pero el Señor nos manda a abrirle las puertas de nuestra casa y que el hermano sienta como si estuviera en su casa, como si llegara a su propia casa, hacerlo sentir en su hogar. Amén, hermanos. Esa es la palabra de hospitalario. Acto para enseñar. Debe poseer un corazón de maestro, como de siervo. No es suficiente que él conozca la Biblia, que la conozca al derecho y al revés, como decimos, sino que la pueda expresar y enseñar a los hermanos, a los que está pastoreando. Volvamos a 1 Timoteo 3:3. No dado al vino. Esas son las cosas que no debe hacer. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. No codicioso de ganancias deshonestas. Esto indica que el hermano no debe tener un amor hacia el dinero, que aún en lo que él está trabajando, ejerciendo en su oficio de anciano, él no tiene que estar esperando que devengar un salario. Si la iglesia le ofrenda, gloria al Señor. Y si no, él lo hace es por amor a la iglesia, por amor al Señor. O sea, en su corazón no debe ser un anhelo de sacarle provecho a lo que él está ejerciendo, sino lo hace por amor y por querer colaborar en las obras del Señor. Amén. Cuando un hermano no sabe manejar el dinero, su propio dinero, y aún si maneja las cosas, el dinero de la iglesia, esto le puede traer muchos problemas, puede causar muchas consecuencias y aún tropiezo para aquellos hermanos que él está sirviendo. Veamos ahí más adelante en 1 Timoteo 6, versículo 10. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, una persona que nosotros vemos, o la iglesia ve, que es alguien que le gusta mucho el dinero, que le gusta mucho hacer cosas para que, ¿cómo decirlo?, para que le remuneren lo que él está haciendo, no es una persona digna de ejercer el ser obispo, de ser anciano. Amable,
apacible, quiere decir afectuoso, debe ser paciente, razonable, una persona que uno pueda hablar y razonar tranquilamente. Tiene que ser alguien que cuando un hermano tenga una necesidad de contar sus problemas, de descargar su corazón, él tiene que ser amable y ser paciente y escucharlo. No puede ser de aquellos que a ninguna hora tengan tiempo. El anciano tiene que sacar tiempo en cualquier momento, porque las necesidades de los hermanos son muchas. Y él tiene que estar dispuesto aún a sacrificar su sueño, su casa, y salir y ayudar y escuchar a los hermanos. No debe ser contencioso ni conflictivo. Los hombres que estén buscando porque constantemente provocando problemas en la iglesia, discordias, aún removiendo problemas que pudieron haber sucedido años atrás y él los quiera remover, tampoco es digno de ser llamado como obispo, porque es una persona que va a ser contenciosa. No debe ser avaro. Este requisito negativo se refiere nuevamente al dinero, pero ya es mucho más, es idolatrar el dinero. Es alguien que se quiere llenar y llenar de dinero, amasar una gran fortuna para vivir cómodamente. Este es un espíritu que es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Ese ministerio de la prosperidad, realmente los que prosperan son los pastores. La mayoría de las ovejas, todas están trasquiladas, que todas llevan su lana al pastor. Y eso es lo que se está viviendo hoy en día desafortunadamente en la iglesia. Y eso es por lo que muchas personas del mundo no llegan a los pies del Señor. Porque saben que van a tal sitio, no, yo para que voy allá, sí, allá me van a robar. Allá tengo que dejar mi dinero. Allá lo único que les interesa es mi dinero. Y desafortunadamente eso es lo que se ve. Primera de Timoteo 3:4. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Este es un gran problema de la iglesia y de los obispos, de los ancianos. Un obispo debe tener el control de su propia casa. Él tiene que decir, aquí se hace esto y no se hace esto. Debe tener en control a su esposa y a sus hijos. Su esposa y sus hijos se deben involucrar en el ministerio del hermano, porque ellos la esposa es una con él y los hijos es el fruto de ellos. Entonces, tanto la esposa como los hijos se tienen que involucrar en este ministerio. En el versículo 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Esta razón es muy simple. Si un hombre que no sabe guardar su casa, si no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia? Pero aquí tenemos que tener cuidado, hermanos, porque tanto el pastor como la esposa del pastor, como los hijos del pastor, no están libres de pecado. Y puede que un pastor diga, bueno, en mi casa no se ve esto, no se escucha esto. Y él desde que él está, no permite hacer eso. Pero otra cosa es cuando la esposa, él sale a trabajar o a viajar y la esposa escucha lo que no debe, ve lo que no debe, o aún sus hijos. Entonces ahí tenemos que tener cuidado que esto es un mandato a la perfección de Dios,
pero es un mandato conforme el Señor les haya revelado. Yo ejerzo que en mi casa no entra esa persona, pero en el corazón de ella yo ya no puedo mandar. Entonces ahí le toca al pastor o al hermano, al anciano, encomendar a sus hijos al Señor. Él puede ejercer hasta cierto punto en la voluntad de su hogar, pero ya lo que sus hijos o su esposa hagan de ahí para adelante, él ya no se puede meter, porque es el corazón de ellos. Claro, él tiene que, si lo sabe, tiene que ejercer una disciplina en su hogar. Pero cuando él no está, o cuando los hijos salen o la esposa sale, él ya es inocente en ese cargo. Cuando son pecados ya demasiado visibles, ya que el hermano esté ejerciendo no esté ejerciendo su gobierno en su casa y se haga partícipe de él, sí debería apartarse y hacerse a un lado, porque se está volviendo alcahueta con el pecado. Pero si el hermano se ha opuesto a eso, no tendría que tener un juicio el hermano. Decía un hermano, hablando de estos días de este tema, un anciano en otra localidad, me decía: hermanos, si ustedes supieran tanto que mi esposa y yo hemos doblado rodillas por nuestro hijo, hemos doblado más rodillas por nuestros hijos que por todos nuestros hermanos juntos, porque es que él salió de nosotros, de nuestro ser. Y si a uno le duele que un hermano se aparte, que no haya vuelto, ¿cuánto más nos va a doler o nos duele que nuestro hijo esté separado de las cosas del Señor? Es muy fácil acusar a alguien sin estar en los zapatos de él. Pero cuando uno se pone en los zapatos, uno que es padre y tiene hijos, se pone en la situación del hermano, dice uno: tremendo. Tremendo, porque nosotros hemos sido bendecidos que, la mayoría de nuestros hijos son salvos. Pero también hay casos de que hay uno que está todavía atrasado, que no ha querido llegar a los pies del Señor, y uno ve a los hermanos doblar y doblar rodillas por ellos, llorar, cada vez que hay una reunión de oración, clamar y gemir por ese hijo. Entonces tenemos que tener cuidado en ese. Sí, claro, el Señor nos manda a los ancianos que tienen que tener un gobierno en su casa, que deben gobernar a su casa, tener a sus hijos en sujeción, también a su esposa. Pero cuando ellos no quieren llegar a las cosas del Señor, ahí es encomendárselos al Señor mismo, y el Señor hará con ellos. Amén, hermanos. Ver 1 Timoteo 3:6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Aquí vemos que un obispo o un anciano no puede ser nombrado al poco tiempo de llegar a la iglesia. Tiene que haber un proceso de mucho tiempo. Tiene que haber dado un testimonio durante muchos años, hermanos. Esto no es de que yo llego y a los 6 meses me nombran anciano, ni al año, ni a los 2 años. Esto es un proceso de muy largo tiempo, porque para llegar a ser anciano tiene que haber un trabajo
en el que haya un testimonio del hermano por mucho tiempo. No sea que al año y medio ya el hermano empieza a cambiar su corazón. Que vengan problemas y el hermano ya no es el mismo. Ya empieza a salir su corazón de desánimo, aún de controversia, aún de doctrina rara. Tiene que haber un largo tiempo, por eso la palabra dice que no puede ser un neófito. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Porque suele suceder, y ha pasado en la iglesia, que algunos hermanos que han sido nombrados, bueno, es que nosotros aquí la iglesia, realmente la iglesia casi nunca nombra ancianos. Es muy raro, hermanos. Lo que pasa es que un hermano que trabaja en cierta localidad se va ganando el puesto, ¿sí me hago entender? Aunque no hay un nombramiento oficial, sabemos que el hermano lleva 5 o 6 años enseñando en una iglesia local, que es el que ha estado en el frente de la iglesia, que es el que ayuda a los hermanos, que es el que guía, anima a los hermanos, que es el que trabaja para que los hermanos no se aparten, que caminen en las cosas del Señor. Entonces hay un fruto y cada vez, aunque no se nombra, la iglesia lo va reconociendo como anciano de cierta localidad. Pero también pues suele suceder que si vemos un hermano que está trabajando en eso, suele suceder que también puede llegar a empezar a enorgullecerse. No, es que yo he trabajado por ellos, no es que yo he trabajado por esta iglesia, no es que esta es mi iglesia, no es que yo traje tantos hermanos, no es que ellos son mis discípulos. Entonces empieza a haber un orgullo en el hermano. Y ahí es donde dice que puede caer en la condenación del diablo. ¿Cuál fue la condenación del diablo? Que se quiso hacer como Dios, quiso ocupar el puesto del Señor. Entonces, cuando un hermano se quiere robar la gloria para sí, se está poniendo en la posición del diablo y va a tener la misma condenación. Amén. 1 Timoteo 3:7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Aquí nosotros por lo general, cuando estamos aquí reunidos, todos tenemos una cara de santos, y especial el hermano que está al frente. Le toca a uno colocar como cara más santo. Pero ¿cómo son los ancianos cuando están fuera? Con la gente que es incrédula. Aquí los hermanos lo conocen y puede dar un buen testimonio. Pero si la familia que es incrédula, los vecinos, las personas que hacen negocios con ellos, saben que es tramposo, que no paga el arriendo donde vive, que no paga impuestos. ¿Será que es confiable? ¿Será que alguna persona de esas que lo conoce de afuera y sabe que el anciano predica en tal iglesia, tú lo invitas y le vas a decir, camina que va a predicar tal hermano? ¿Será que le va a creer? No le va a creer porque lo está robando a él. Lo está engañando a él. Entonces tiene que tener aún buen testimonio de las personas de afuera, de los incrédulos. Cuando dice de afuera es que está hablando de las que no son creyentes. La palabra dice que si tiene mala reputación, es más candidato del diablo, es decir, representaría más al diablo que a las cosas de la causa de Cristo, porque sería engañador, sería mentiroso. En cambio, Cristo, las cosas de Cristo es en verdad, en espíritu y en verdad. 1 Corintios 4:2.
Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y este es un trabajo. El obispo tiene que siempre ser hallado fiel. No puede ser una persona que sea tropiezo para los demás. Cuando leemos esta lista de requisitos, pensamos que ¿podrá alguien cumplir todos estos requisitos? Sí, hay muchos hermanos que han podido hacer ya han podido cumplir todas estas metas, hermano. Ya han sido ancianos y han sido fieles a la palabra del Señor. Esto no es un llamado de metas imposibles e inalcanzables. Es una lista práctica y exclusiva, pero este es un trabajo importante y bueno. Dios llama a tales hombres y Dios usa a tales hombres para guiar y supervisar esta área en el servicio a Él. Yo pienso que el mayor llamamiento que puede tener un hombre es ser anciano de una iglesia, hermanos. En el mundo, muchas personas están haciendo y ayudando a otras. Pero un anciano, un hermano que realmente ejerce bien su obispado, es trabajando para que la gente se salve, para la vida eterna. Los otros pueden hacer cosas y esas se van a quedar aquí. Pero un hermano que ejerza bien el obispado y lleve su congregación, sus ovejas a Cristo, tal como Él lo ha demandado, es más gratificante que donar todo el dinero del mundo a los hombres. Romanos 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Esto es el Evangelio, hermano. Cuando un hermano sale a compartir la palabra de Dios, trae buenas nuevas a los incrédulos. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, llegaron esas buenas noticias a nosotros, que había un Dios que se hizo hombre, que murió por nuestros pecados y por su sangre nosotros somos salvos. Podemos llegar a ser salvos. Esas fueron buenas noticias para cada uno de nosotros, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuán preciosos son los pies de que anuncian el poder de Dios para salvación. 1 Timoteo 3:8. Ya está hablando, viene a hablar ya de los diáconos, que es uno de los dos ministerios que tiene que haber en una iglesia normal, hermanos. Tiene que haber diáconos y ancianos. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. La palabra aquí traducida a diácono es la misma ministro. Es un término para un siervo, servidor o trabajador. O sea, cuando un hermano es nombrado diácono, es un hermano que es llamado a servir. Igual tiene que tener casi los mismos requisitos que un obispo. El diácono, aunque se va a ocupar de los asuntos materiales, físicos de la iglesia, debe ser una persona espiritual. Veámoslos en Hechos 6, es un pasaje muy conocido.
Hechos 6, versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Igualmente, aquí vemos que para servir las mesas, los hermanos tenían que ser llenos del Espíritu Santo. No es como llegar a cualquier sitio y escogamos a 7 personas que vengan y nos ayuden. No, tienen que ser hermanos que también den testimonio, que hayan dado testimonio a través del tiempo que han estado reunidos con nosotros. Y la iglesia los va identificando. La iglesia sabe qué hermanos son colaboradores, quiénes son pasivos, quiénes vienen por buscar novia, quiénes vienen por ocupar una silla más, porque también entre nosotros hay. Entonces la iglesia va edificando, no, este hermano es colaborador, este hermano asiste a todas las reuniones, este hermano se preocupa por los hermanos, pregunta por los hermanos, y ese es un proceso. Yo quería colocarlo al contrario, pero quise guiarme como estaba en la palabra, porque ya ha sido primero muy bueno compartir el diaconado y después el obispo, porque después de diaconado el diácono puede llegar a ser obispo según su trabajo. Ahí a lo último lo dice: que guarde el misterio de la fe con limpia conciencia. O sea, el diaconado o el hermano que sirve como diácono no puede ser de doble cara. Igual lo que decíamos, no puede ser uno aquí en la iglesia y uno afuera. Y aún aquí en la iglesia no puede agradar a los hombres sabiendo que va a desobedecer lo que la palabra misma dice. Tiene que ser una persona recta y guiada por el Espíritu Santo. Porque muchas veces puede suceder que el hermano está encargado de cierta cosa, digamos de las ofrendas. Y él, porque ve que un hermano tiene una necesidad económica, el hermano sabe que el hermano tiene el dinero, viene el hermano: hermanito, hágame un favor, présteme tanto de la ofrenda. Y el hermano, por querer congraciarse con el hermano, saca el dinero y se lo presta, para que el hermano lo devuelva. Pueda que no, pero las ofrendas no son para eso. Entonces el hermano tiene por testimonio al Señor, el hermano tiene que decirle: no, hermano, esto es de la iglesia, yo hago de cuenta que yo no tengo esto, yo hago que esta plata no existe. Si quieres buscamos por otro lado, miramos cómo ayudarte, pero no puede sacar, estoy colocando el ejemplo de las ofrendas, no puede sacar de allí para congraciarse con el hermano, aún ni para ayudarlo, sin consultar con los hermanos responsables de las ofrendas. Él tendría que primero ir: espera, hermano, voy y hablo con los hermanos a ver qué me dicen ellos, si se puede, de pronto te hacen una ofrenda, no sé yo. Amén, hermanos. O sea, tiene que ser una persona firme en lo que le han puesto los hermanos, en lo que ha sido encargado. Lucas 16:13. Dice: ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, un diaconado es un llamado que el Señor le hace para que le sirva en su iglesia. ¿Y quién es el dueño de la iglesia?
el Señor. Aunque los miembros de la iglesia son hijos del Señor, pero la cabeza es el Señor. Entonces, primeramente hay que agradar al Señor. 1 Timoteo 3:10. Y estos también sean sometidos a prueba, primero. Y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Estos hermanos también tienen que pasar un periodo de prueba, en el sentido de que tienen que estar constantes en las reuniones, que sean diligentes, que sean, bueno, hermanos, te vamos a probar a ver si tú eres fiel en las cosas que el Señor te quiere llamar como diácono. Entonces te vamos a probar un tiempo, a ver si tú puedes con esta responsabilidad. Si el hermano puede, entonces será nombrado, y si no, pues se buscarán otros hermanos. Primera de Timoteo 3:11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Aquí Pablo nombra a las mujeres y es porque, bueno, en algunos lados dicen que no, pero la palabra aquí lo demuestra que sí, que las mujeres también pueden llegar a ser diáconas. Tenemos diaconisas. Veámoslo en Romanos 16:1, que no es invento de nosotros, sino por la misma palabra nos basamos en ello. Porque en otros lugares dice que las mujeres ni aún orar pueden cuando están reunidas en la congregación. Pero la palabra no nos enseña esto. Sí nos advierte, bueno, que no pueden llegar a ser obispas o ancianas de la iglesia. Eso sí, la palabra lo deja bien claro, que no pueden llegar. Que pueden ser ancianas, que pueden enseñar a las más jóvenes, pero no a los hombres. Amén. Romanos 16:1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. O sea, si allí había una diaconisa, por lo menos, nombrada aquí en la palabra. Bueno, pero también tienen sus requisitos las hermanas. Dice Pablo que sean honestas. O sea, que no busquen ganancias deshonestas. También se puede decir que no sean difamadoras, porque eso también es deshonestidad. Que no hablen mal de los hermanos o hermanas. Que no sean calumniadoras, que no acusen sin tener pruebas, que no inventen chismes, sino sobrias o serias, sensatas, de buen juicio, que tomen también el trabajo que se les ha encomendado en serio. Que muchas veces puede pasar que se nombra un hermano o una hermana y en el momento se alegra, pero ya cuando viene el trabajo, pongamos el ejemplo de acá, de cada 8 días estar aquí, ser los primeros que tienen que llegar y ser los últimos que tienen que irse, entonces ya empiezan como a no gustarles, a tener siempre afán, a descuidar lo que se les ha mandado. Entonces, por eso es que la palabra dice que tienen que ser serias en el oficio que se les ha llamado, porque no lo están haciendo para los hermanos, aunque también, pero es para el Señor primeramente. Volvemos a 1 Timoteo 3:12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Aquí la palabra dice que supuestamente también tendrían que ser casados, pero no necesariamente.
Si son casados, tienen que ser maridos de una mujer, no ser coquetos, no ser infieles a su esposa. Amén. Y también tienen que gobernar sus hijos, si los hay. Tienen que gobernar bien su casa. Pero al igual que en el caso de los ancianos, no es que ellos tampoco pequen. Igual, también pecan, también tienen sus problemas con su esposa, que también peca, no puede decir, también peca, y sus hijos. Entonces, pero también tener su casa en el gobierno como lo ha estipulado el Señor. Igual que también se tenga una vida intachable, que cada vez que el hermano peque, trate de estar siempre en paz con el Señor. Sabemos que cuando nosotros hemos pecado y confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y nos perdona. O sea, pues podemos tener la conciencia tranquila de que el Señor nos perdonó. Que si ya estamos practicando el pecado, podemos acudir al Señor y el Señor nos va a volver a volver a perdonar. Pero si volvemos a pecar, puede llegar una reprensión del Señor. Pero eso ya lo juzga el Señor. Amén, hermanos. Primera de Timoteo 3:13. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe, que es en Cristo Jesús. Cuando un hermano ejerce bien el servicio, la palabra dice que ganan una posición honrosa delante de los hermanos. En el diaconado puede ser que los hermanos con el tiempo lleguen a ser ancianos de esa misma iglesia local. Un anciano, bueno, esto ya es, quiero que aclarar esto, un anciano es anciano y representa su iglesia local, aunque tiene un reconocimiento de las otras iglesias locales, él no puede ejercer autoridad en otra iglesia local. Él ejerce su autoridad y su ministerio en la iglesia local. ¿Sí me hago entender, hermanos? O sea, no puede venir otro hermano de otra localidad aquí a imponernos cosas de que no estén establecidas, ni a mandar a los hermanos. Él puede venir a aconsejar al otro anciano, si hay problemas, si hay situaciones, que ya es cosa distinta. Pero cada hermano, cada obispo ejerce en su propia localidad, aunque tienen un reconocimiento de la iglesia en general. Amén, hermanos. Bueno, para terminar, quiero leer como una conclusión que sacó un hermano, me pareció bonita, aunque a una parte no estoy de acuerdo, pero vamos a leer lo que el hermano dice. Puede que veamos estos requisitos como rigurosos, pero Dios no. En Éfeso hubo hombres que podían reunir estos requisitos, a pesar del hecho que esta ciudad estaba sumida en la idolatría y la inmoralidad. Dios todavía espera que las iglesias suyas encuentren hombres que reúnan estos requisitos bíblicos. Estos versículos hablan sobre el llamamiento más alto en el mundo y sobre aquellos que ayudan a quienes tienen ese llamado. El trabajo es grande, la recompensa es grandiosa y los requisitos son estrictos. No todos pueden reunir estos requisitos, pero en todos los tiempos Dios ha tenido hombres que pueden hacerlo. No hace falta, bueno, aquí es la parte que no estoy de acuerdo con el hermano. No hace falta establecer que ambos oficios deben ser ejercidos por hombres, porque ya vimos que sí hay diaconisas. En el diaconado sí hay mujeres. No hay lugar en la Biblia que enseñe que las mujeres puedan ejercer el oficio de pastor. En eso sí estamos de acuerdo. Esto no desacredita a las mujeres. Ningún hombre puede ser madre. O sea, eso tampoco desacredita al hombre, porque son roles que el Señor nos ha dado, tanto a la mujer como al hombre. Como compartía ayer nuestro hermano
Cristian. La mujer tiene un rol específico en la iglesia, que es someterse a la cabeza, que es el varón, y el varón a Cristo, y Cristo al Señor, al Padre. Amén. Todo esto está estipulado por el Señor. No que, y como decía nuestro hermano anoche, no que el hombre sea más que la mujer, sino que tenemos distintos roles, distintos trabajos. Bueno, continúo con lo que dice el hermano. Pero esta es la enseñanza directa de la palabra de Dios. También es cierto que hay multitud de hombres que tampoco reunirán estos requisitos. No todos los hombres vamos a ser ancianos o diáconos, que no todos tenemos ese llamamiento. Esto no quiere decir que estos hombres no puedan servir al Señor, pero sí quiere decir que no pueden servirlo en estas dos posiciones específicas. Todo hijo de Dios y todo miembro de una iglesia deben tomar en serio estos versículos. Nosotros debemos orar que Dios llame a hombres al ministerio y que Él los guíe a sus propios campos de servicio. Debemos darle gracias a Dios por los hombres fieles que sirven en estos oficios y jamás debemos sustituir nuestro pensamiento y sabiduría por la enseñanza de las Escrituras. Esta es la conclusión que saca nuestro hermano. Amén, hermanos. Entonces, vamos a orar, darle gracias al Señor y que el Señor levante delante de nosotros diáconos y ancianos. Amén. Y diaconisas. Amén, hermanos. Señor, Padre amado, tu santo y precioso nombre te damos gracias, Señor Jesús. Gracias por tu infinito amor con tu iglesia, Señor. Gracias porque tú nos estás enseñando, Señor, nos estás preparando, Señor, para tu obra, Señor Jesús. Señor, sabemos que somos insuficientes, Señor, si tú no estás con nosotros. Aún en lo poco que nosotros podamos hacer, Señor, seguimos siendo insuficientes, Señor. Ayúdanos, guíanos, Señor. Danos ese crecimiento, Señor, que es por tu santo y precioso Espíritu, Señor, para llegar a ese varón perfecto, Señor, con que tú nos has llamado, Señor. La obra es tuya en cada uno de nosotros, Señor. Nosotros, por más que nos esforcemos a hacer algo, Señor, si tú no estás, nada podemos hacer, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que sigas trabajando en cada uno de nosotros, que sigas trabajando en tu iglesia, Señor, que siga levantando varones y mujeres, Señor, para tu servicio, Señor, en cada ministerio, Señor, que hay en tu iglesia, en cada necesidad que hay en tu iglesia, Señor, en tu cuerpo, bendito Señor. Te lo pedimos, Padre, en tu santo y precioso nombre. Amén y amén, Señor Jesús.